propone primero una presentación así de rigor institucional. Fabio Wasserman nació en Buenos Aires en 1968, es doctor en Historia por la UBA, es investigador independiente en CONICET en el Instituto Ravignani, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en la maestría de Historia Conceptual en la Universidad de San Martín, y coordina el equipo Temporalidad de la Red de Historia Conceptual Transnacional Iberconceptos. Su área de especialización es la historia política, cultural y cultural argentina e iberoamericana, que bueno, es básicamente el eje de la charla de hoy, que tiene como título El tiempo como objeto de la historia conceptual, la experiencia de Iberconceptos. Y bueno, la propuesta es reflexionar sobre ese problema fundamental que es el del tiempo y la temporalidad social, y las nociones, digamos, históricamente situables de tiempo, y así como sus efectos y sus consecuencias. Es más bien entiendo que es más bien una entrada sociológica e histórico-conceptual que filosófica, aún si por necesidad hay un diálogo con las categorías filosóficas de tiempo. Y en los trabajos de Fabio, al menos en los que he podido leer, hay una importancia en ese célebre par de categorías de Koselleck, que es espacio de experiencia y horizontes de expectativas, como un esquema organizador de algunas de las preguntas por esta noción del tiempo. Y como dije ahí en la presentación, hay un intento de tensar y de reflexionar en torno a estos vínculos entre tiempo, experiencia y política en relación al último tramo del siglo XVIII y el siglo XIX en América Latina. Así que, bueno, Fabio, te dejo para que nos cuentes un poco tu propuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a Sandra por el ciclo, por la invitación, a Ezequiel también por la invitación y por la presentación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes compartiendo esta actividad. Es la primera actividad estrictamente académica en la que participo en medio de la cuarentena, así que también me da mucha alegría poder volver a compartir el diálogo con colegas, con conocidos, con amigos, con profesores, con alumnos, aún en estas circunstancias tan complejas, tan difíciles, a través de este medio que es absolutamente novedoso. Yo hace varias semanas vengo dando clase, pero esto no es lo mismo que dar clase, así que bueno, me gustó mucho, les agradezco realmente mucho la invitación para poder hacer que las neuronas sigan trabajando un rato y no solo estemos amasando masa madre en este periodo. Bien, como presentó Ezequiel recién, efectivamente lo que yo quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre un proyecto del cual participo como coordinador dentro de la red Iberconceptos, un equipo que está trabajando desde hace 8 años sobre problemas vinculados con la temporalidad, que son a los que me estuve dedicando en los últimos años. Y un poco lo que voy a traer hoy es la presentación de un libro que aprovecho porque hace un rato hablé con la editorial y es increíble que yo daba por hecho que hasta que no termine la cuarentena el libro no iba a estar, pero me dijeron que el libro va a estar el mes que viene. Así que bueno, es una gran alegría también poder, son las primeras personas a las que les cuento esto, ni siquiera el resto de los autores lo saben. Al parecer va a estar este libro que recoge el trabajo que hicimos en los últimos años, el equipo sobre temporalidad de la red Iberconceptos. Entonces la charla lo que voy a hacer es presentar este trabajo haciendo énfasis en cuáles son los lineamientos teórico-metodológicos, en los problemas que debimos enfrentar y en las decisiones que tomamos. ¿Por qué me parece que es interesante traer a colación este tipo de problemas, este tipo de discusiones que trascienden el estudio de caso en sí mismo, sobre el cual después, si hay tiempo, obviamente también me gustaría hablar un rato, ¿no? Sobre mi propia investigación, que es de la relación entre experiencia de tiempo y el proceso revolucionario rioplatense. Bueno, justo estamos cerca del aniversario de la revolución, y más en general sobre algunos de los
resultados que alcanzamos con este proyecto. Ya tenemos un par de dossiers publicados y algunos artículos, o sea que ya hay como un corpus de investigaciones. Entonces, brevemente, para empezar, me parece que para ubicarnos un poquito, voy a traer una cita. Les pido perdón porque en un momento pensé en armar un PowerPoint por ahí para poner algunas citas que quede ahí. Después me di cuenta que iba a estar pensando y tratando ya el tema de hablarle a una máquina es raro, encima manejar un PowerPoint se me iba a hacer un poco engorroso, así que van a tener que escucharme. Si llego a hablar muy rápido, avísenme, por favor, porque yo soy de hablar rápido, cuando estoy con personas me doy cuenta, y cuando estoy con una computadora viendo imágenes, por ahí no me doy cuenta. Así que les pido por favor que me avisen. En la Gaceta de Buenos Aires, del 25 de mayo de 1814, decía lo siguiente: si computamos el tiempo no por su duración abstracta, sino por la calidad y número de los sucesos grandes, hoy debemos celebrar el aniversario de 4 centurias, al ver que los acontecimientos de nuestra edad han llenado ya el profundo vacío que dejaron en su lóbrego periodo las generaciones anteriores. Bueno, está toda la retórica anticolonial, la idea de que durante los siglos coloniales fueron opresión, lóbrego, oscuridad, bueno, ¿no? Todo el discurso ilustrado. Pero a mí me interesa la primera parte del enunciado, que le añade un matiz muy interesante: distinguir el tiempo que tiene una duración abstracta del tiempo que tiene la calidad y número de sucesos grandes, y dice, si lo medimos por la duración abstracta, son 4 años. Ahora, si lo medimos por la densidad de la experiencia que estamos viviendo, son 4 siglos. El que escribió esto no había leído a Herder, entre otras cosas porque nadie había leído a Herder en el mundo hispanoamericano en 1814. Pero aparte, lo que está dando cuenta es que hay una reflexión y un intento de búsqueda de formas de referirse a una experiencia que es inédita y para la cual todavía no hay una conceptualización muy precisa, pero que uno puede encontrar en las fuentes. Y un poco el trabajo que yo quiero traer a la colación es ver cómo hacemos para trabajar este tipo de fenómenos, cómo hacemos para trabajar sobre este tipo de temáticas en las cuales se hay que articular un conocimiento empírico, porque estamos trabajando sobre experiencias históricas, pero a su vez tiene un fuerte componente teórico y reflexivo sobre problemas mucho más abstractos como podría ser, y es en este caso, el de la temporalidad. Entonces, para ordenar, también me traje algo que lo voy a ir leyendo de a poco, más o menos, para que no sea muy disperso esto. En 1970, George Steiner, que falleció hace poco, dio una serie de conferencias que después serían recogidas en el libro En el castillo de Barba Azul, en la cual decía lo siguiente: carecemos de historias del sentido interno del tiempo, del mudable compás que la experiencia humana tiene en los ritmos de la percepción. Pero tenemos evidencias fidedignas, lo que leí antes era una evidencia fidedigna, de que quienes vivieron en 1790 y en el primer decenio y medio del siglo XIX, y que podían recordar el tenor de la vida bajo la antigua ley, sentían que el tiempo mismo y que la actividad total de la conciencia se habían acelerado de modo formidable. Entonces, Steiner dice, no tenemos estudios sobre esto, pero esto es muy relevante. Esto lo dijo en 1970. Bueno, medio siglo después, es relevante y hay numerosos estudios. La situación es radicalmente otra en ese sentido. Uno puede ver los índices de las revistas especializadas, bibliotecas y demás, en los catálogos, para ver que son numerosas las producciones, las investigaciones y las publicaciones que hay referidas al tiempo y la temporalidad, tanto desde una perspectiva reflexiva como estudios empíricos. Pero para mí no es tan relevante este incremento cuantitativo como los cambios en la forma de abordar esta temática, que es lo que me interesa más destacar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, pero mucho, la temporalidad era una temática que era patrimonio casi exclusivo de las ciencias físicas y naturales, de la filosofía
y en menor medida, si ustedes quieren, de la sociología y la antropología. ¿Bien? Y en los últimos 30 años comenzó a ser objeto de interés para otras disciplinas como la estética, la teoría política, los estudios literarios y la teoría de la historia. No quiere decir que antes no había interés, pero pasó a un primer plano ese interés. Entonces las formas de el interés, digamos, o las investigaciones sobre las formas de experimentar, percibir, representar, conceptualizar el tiempo, su naturaleza, sus ritmos, a los vínculos entre pasado, presente y futuro, y las valoraciones que se hacen de cada una de esas dimensiones, ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda de las humanidades y de las ciencias sociales, particularmente en algunas temáticas, por ejemplo, los temas vinculados a la memoria, a las revoluciones, a los procesos de modernización. No son los únicos, pero ahí son muy relevantes. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Obviamente hay cambios disciplinares. Pero estos cambios disciplinares solo se pueden entender en el marco de las transformaciones socioculturales, económicas y en las subjetividades contemporáneas que afectaron nuestra forma de relacionarnos con la temporalidad. No es algo que es producto solamente de una transformación en el campo académico, o en todo caso esa transformación es parte de transformaciones mayores. Y por eso también el interés que despierta lo que pasó en relación a las concepciones de la temporalidad entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, porque según lo que plantean algunos autores, y sobre esto voy a hablar después, yo quiero estar en la ronda. Según lo que plantean algunos autores, fue en ese momento, en ese periodo al que se refiere Steiner, el momento en el que yo tomé esa cita, que se produjo una nueva conceptualización, una nueva forma de experimentar el tiempo, la temporalidad, que es lo que ha trabajado Koselleck y después ha sido retomado por otros autores. Lo que se plantea es que esa concepción o esa forma de experimentar la temporalidad, que tenía una orientación futurista, entró en crisis, digamos, según qué autor, en los últimos 20 o 30 años, y pasó a predominar una orientación presentista. Uno esto lo puede ver en la obra de autores como François Hartog, que creo que estuvo en Rosario el año pasado, o Hans Gumbrecht, un discípulo de Koselleck, que lo que plantean es que esa forma de concebir y de entender la temporalidad habrían entrado en crisis, o habrían llegado a su fin, y habría un creciente predominio del presente en relación al pasado y al futuro, del cual poco y nada se podría esperar. Son muy conocidas en ese sentido las referencias que algunos atribuyen a Zizek, otros a Jameson, y que retomó hace poco tiempo Max Fisher, en relación a que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Hoy en día es más fácil imaginar todo eso que el fin de la cuarentena, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Entonces, más allá de cuál sea exactamente la perspectiva que estemos utilizando, lo que hay es como mucha evidencia y hay mucha reflexión en relación a que algo está pasando con la temporalidad, ¿no? Y entonces se está produciendo un renovado campo de investigación en el que convergen distintas disciplinas, eso es lo que particularmente me interesa, y ahora después me voy a referir un poco más a eso. Y en lo que se entrecruzan distintos interrogantes y abordajes que promueven distintas formas de plantear cómo pensar el pasado, el presente y el futuro, y también cómo valorar y cómo concebir a esas dimensiones. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué lugar ocupa la historiografía en ese campo? ¿Cuáles son sus aportes? Estamos hablando del tiempo. Uno supone que la historiografía sobre eso tiene desarrollos importantes, es una temática que es constitutiva de la disciplina. Voy a leer algo que escribió en una conferencia la historiadora norteamericana Lynn Hunt en el 2006. Ella advertía que los historiadores asumen que el tiempo existe, pero a pesar de su obvia importancia para la historiografía, que es la historia sino la explicación de cómo las cosas cambian con el tiempo, aclara, los historiadores no suelen indagar en el significado del tiempo mismo. ¿No? Es una crítica muy profunda sobre
cómo nos relacionamos nosotros con nuestra disciplina y con nuestra forma de conocimiento. Insisto, en un ratito lo voy a retomar. Espero que todo lo que digo que voy a retomar lo retome, si no ustedes después me preguntan si algo quedó ahí colgado. Dentro de la disciplina, dentro de la disciplina de historia, historiografía, la historia conceptual y en particular la línea de análisis coselequiana, como dijo Ezequiel en la presentación, es probablemente el abordaje que más se haya interesado en la cuestión de la temporalidad, en la reflexión sobre la temporalidad. Después voy a decir algo de Brodel también, porque me imagino que muchos estarán pensando en Brodel. Dentro de ese marco teórico-metodológico, se constituyó un grupo dentro de la red de Historia Conceptual Iberoamericana Iberconceptos, que está integrado por investigadores de España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina, que es el que yo les comenté al principio, que estamos trabajando el problema de la temporalidad en Iberoamérica en los siglos XVIII y XIX, tocando distintas cuestiones, tratando distintas cuestiones, pero con el foco puesto sobre todo en las transformaciones que provocaron los procesos revolucionarios. Es decir, la relación entre procesos revolucionarios y temporalidad. Perdón, una cosa que me olvidé decir recién, lo de Lynn Hunt, lo de la reflexión sobre la disciplina. Para nosotros el tiempo muchas veces es una herramienta, la cronología, pero no es un problema. Sería ese el punto. Es algo dado, sobre que no lo problematizamos. Lo usamos para periodizar, para dividir, para hacer cronologías y demás. Pero sobre lo cual no tenemos tanta reflexión, o por lo menos no todo el tiempo, no todo el tiempo sería imposible, pero no la necesaria. Bueno, la historia conceptual trata mucho esta cuestión. Y esto vuelvo a los, perdón, porque me fui para atrás y ahora vuelvo. La constitución de estos equipos, además de crear un marco que estaba apropiado, estimulante, ¿no? Porque podemos hacer estudios comparativos transnacionales, y aparte nos obliga a conocer la historia de otros países. Yo tengo el proyecto Iberconcepto ya hace más de 10 años, 12, 13, ya ni recuerdo, y para mí uno de los mayores aprendizajes y lo más rico que tuve esto, más allá de lo teórico, lo metodológico, es que aprendí la historia de un montón de países que si no, no hubiera conocido. Aprendí la historia de los países, pero también a pensar la historia de esos países dentro de marcos más generales. Que otro de los déficits que solemos tener es pensar las historias dentro de marcos nacionales, aunque hoy en día eso está ya bastante más socavado, ¿no? Y también pudimos advertir que hay diferentes desarrollos en las historiografías nacionales. Y en relación a este punto hay algo que es bien interesante, que solo lo voy a mencionar. Por ejemplo, en Argentina la teoría de la historia no la hacen los historiadores, la hacen los filósofos. Pero esto no es algo natural, aunque para nosotros pueda parecerlo. En Brasil la hacen los historiadores, tienen un desarrollo riquísimo. En México en menor medida, pero también tienen sus, sus diseños curriculares, sus revistas, sus espacios académicos, en el cual la teoría de la historia es un componente muy importante, y en el cual, por supuesto, también hay filósofos, críticos literarios y demás, pero los historiadores tienen una voz muy importante. Eso es algo que en Argentina no se da. Por ejemplo, este libro que les digo que va a salir, estoy muy contento porque entre otras cuestiones va a salir en la colección Historia y Teoría que dirige Verónica Tozzi en Prometeo, que son todos, en general, libros hechos por filósofos o críticos literarios que examinan a la historiografía. Hayden White, David Carr, ¿no? Pero no hay historiadores, casi. ¿No? Entonces, me parece, no voy a desarrollar más esto porque no es que tengo mucho más para decir, pero me parece que es interesante para pensar nuestra relación con la disciplina y con otras disciplinas con las cuales tendríamos que tener un mayor diálogo, una mayor vinculación. De hecho, por ejemplo, no conozco otros casos, pero uno puede estudiar historia en la UBA y nunca va a haber filosofía de la historia. Y la teoría de la historia es una historia de la historiografía. No es que está mal, pero
Ahí hay algo que es llamativo, insisto, en relación a otros espacios en América Latina. No estoy hablando ya ni de Alemania, ni... Aunque algo de eso debe haber. Me parece que parte de esto tiene que ver con que en Brasil y en México tuvo mucha mayor influencia la historiografía alemana. Quizás tenga algo que ver, pero no lo sé. Bueno, nada, fue una digresión. Ahora bien, yendo a lo que nos convoca. A diferencia de otros posibles abordajes en clave filosófica, antropológica o de las ciencias físico-naturales, lo que nos propusimos con este equipo no fue indagar qué es el tiempo. No queremos dar una definición sobre qué es el tiempo. Aparte no podríamos hacerlo. Y ni siquiera cómo debe ser pensado o concebido, porque, por ejemplo, si es subjetivo u objetivo, si es íntimo o individual o social, si es trascendental o inmanente, si es lineal, circular, espiralado, si es absoluto, si es relativo. Nosotros no nos metemos con un intento por dar definiciones o pensarlo a partir de esas conceptualizaciones. Y tampoco se trata de hacer una historia del concepto de tiempo, aunque obviamente sí, en la medida que aparece, lo tratamos de incorporar. Entre otras cuestiones, porque desde San Agustín, pero incluso desde los presocráticos, hay una profunda reflexión sobre el carácter inaprehensible que tiene el concepto de tiempo, ¿no? Hay reflexiones de Koselleck sobre eso, de Norbert Elias, que tiene un libro precioso que se llama Sobre el tiempo, en donde, no importa, distintas perspectivas, pero que dan cuenta de su carácter inaprehensible. A mí me gusta utilizar como un indicador de esto, histórico, o sea, no teórico, qué pasa con los diccionarios de los siglos XVII, XVIII, XIX, que es una fuente muy utilizada por nosotros, ¿no? Que es bien interesante. Uno cuando ve esos diccionarios, en general, dan algunas definiciones muy breves. Cuando dan definición de tiempo, dicen, por ejemplo, la duración sucesiva de las cosas, o la medida de la duración de las cosas. Y después dan muchos ejemplos. Como si las definiciones no pudieran dar cuenta de lo que quieren definir. Me parece que es un indicador bien interesante de esa dificultad intrínseca sobre la posibilidad de hacer una definición sobre el tiempo. Incluso, bueno, en el diccionario de conceptos históricos fundamentales que dirigió Koselleck junto con Brunner y Comte, monumental, la temporalidad atraviesa todos los conceptos. No hay ninguna entrada para el concepto de tiempo. Ninguna. No está ahí. No está. Es bien interesante, como indicador de algo pasa ahí. Bueno, pero más allá de estas dificultades, que uno dice, bueno, podrían ser subsanadas, aunque nos dicen algo, nuestras preguntas apuntan en otra dirección, otro tipo de problemas, que sin desconocer trascienden estas definiciones de tiempo o las que se hicieron a lo largo de la historia. Lo que nos propusimos indagar es cómo los actores sociales experimentan y conceptualizan a la temporalidad o al tiempo histórico. Es decir, no qué es, sino cómo se lo experimente y cómo se lo concibe. Y acá puedo traer una cita de Koselleck para ilustrar esto, que plantea que el tiempo histórico, si es que el concepto tiene un sentido propio, está vinculado a unidades políticas y sociales de acción, a hombres concretos que actúan y sufren, a sus instituciones y organizaciones. Ese es el tiempo que a nosotros nos interesa. Y más precisamente, cómo experimentaron y conceptualizaron la temporalidad las élites políticas e intelectuales iberoamericanas durante los siglos XVIII y XIX. Ese sería nuestro recorte sujeto que estudiamos, sobre el cual después voy a volver al final, porque siempre hay como comentarios críticos sobre ese recorte. Entonces, ¿qué hicimos? Yo sé que esto está siendo grabado y está mal que lo diga, pero bueno, soy muy bocón. Cuando empezó todo esto, y por X razones me tocó coordinar el equipo, ya pasó mucho tiempo, así que prescribió, voy a confesar, yo no tenía la menor idea de cómo íbamos a hacerlo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se estudia esto? ¿Qué fuentes? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque veníamos trabajando en conceptos patria, revolución, nación, liberal, que tienen, digamos, no necesariamente definiciones, pero tienen muchos usos
que uno puede examinar. Tiempo, la temporalidad, relación con la temporalidad, ¿dónde se examina? ¿Cómo se examina? Bueno, lo que descubrimos rápidamente es que aparece todo el tiempo, simplemente hay que mirarlo. Tiene que ver con qué enfoque, si estamos procurando dar cuenta de esto o si lo pasamos de largo. Estoy seguro que esa cita que hice al principio, muchos historiadores la vieron y nunca le prestaron atención de la forma en la que yo estoy tratando de plantear que hay que prestarle atención. ¿No? A lo sumo me dijeron, sí, le pasaron cosas y entonces lo dice de este modo, pero bueno, cómo eso se articula con otros documentos y cómo se puede reflexionar y examinarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En principio nos pusimos de acuerdo en un uso pragmático de una categoría analítica. Experiencias de tiempo. Que lo usamos en un sentido lato. Hay toda una discusión sobre esto que nos llevaría a la fenomenología. No se preocupen, no los voy a llevar a la fenomenología porque aparte yo me voy a perder en el camino. Así que no soy el mejor guía. Pero convinimos en usar la categoría analítica experiencia de tiempo en un sentido lato para referirnos a las formas en las que los actores sociales experimentan, perciben, se hacen conscientes, expresan y comunican su relación con la temporalidad. ¿No? Entonces, esa gama de situaciones en relación a la temporalidad. Y si prestan atención, son experiencias de tiempo, es una pluralidad, porque no hay una sola forma de relacionarse con el tiempo. Ni siquiera un actor individual o colectivo se relaciona de una única forma con el tiempo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el cual este buen hombre que publicó ese texto en la Gaceta veía que todo cambiaba y se aceleraba, seguramente sus rituales religiosos los seguía manteniendo en forma regular y cíclica. Había otra temporalidad ahí. Para poner un ejemplo, no hay una única forma, son experiencias. Este marco analítico fue muy importante, la verdad que porque nos permitió tener como una base a partir de la cual tener un diálogo, un vocabulario común, un marco de discusión, pero era insuficiente para orientar las investigaciones. Y en ese sentido, vuelvo a lo que planteaba antes, hay una falta de una tradición historiográfica propiamente que problematice estas cuestiones y sobre todo en Iberoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser más preciso. Esto no quiere decir que no hay estudios históricos sobre el tiempo y la temporalidad. Lo que quiero señalar es algo que es más preciso. Hay un escaso, o tradicionalmente un escaso diálogo entre quienes se dedicaron a tratar en términos históricos el tiempo y quienes propusieron y que lo toman como un dato, o sea, estudian el tiempo como un dato, las formas de medirlo, ¿no? Y quienes se interrogan por la temporalidad como un fenómeno, como un problema. Y acá vengo a Brodel, por ejemplo, que es como lo que todos espontáneamente pensaríamos. El ensayo de él sobre larga duración, en un cierto sentido constituye una excepción a esto que estoy planteando, pero no se interesaba, si uno lo lee, no se interesaba tanto por problematizar a la temporalidad, como por advertir la necesidad de considerar la existencia de distintas duraciones para poder indagar en lo histórico social, lo cual es una reflexión, pero no es más que eso. No es poco, pero es hasta ahí. Quiere decir, eso es como lo máximo que un historiador que hace estudios propiamente históricos, no reflexiones de teoría de la historia, hizo en relación a esto, por lo menos los autores clásicos. Y para darse una idea de ese encuentro, uno puede elaborar dos listas rápidas. Por un lado, la de los historiadores o investigadores de disciplinas afines que produjeron estudios sobre las formas de medir, percibir o representar o utilizar el tiempo. En general en clave de historia religiosa, historia de las mentalidades, historia social, cultural y económica. Digo algunos autores, Carlos Chipola, Jacques Le Goff, creo que todos conocen el texto de Thompson, sobre los cambios en los usos del tiempo en el proceso de proletarización. ¿Sí?
Ahora bien, estos textos, estos autores muy rara vez tuvieron un diálogo con quienes reflexionaron sobre el tiempo, procurando definirlo, describirlo o aprenderlo, y que, digamos, la cultura occidental tiene una larga tradición, les dije antes, de los presocráticos. En adelante hay científicos y filósofos que, una especie de división del trabajo intelectual, fueron los que se orientaron a este tipo de cuestiones. Aristóteles, San Agustín, Newton, Leibniz, más cercanos en el tiempo, Bergson, Einstein, Heidegger, Prigogine, no importa. Pero hay como, no quiere decir que no haya vínculos, porque siempre un historiador está situado en un campo y se nutre, pero no hay un ida y vuelta mucho más enriquecedor. En este punto creemos que la historia conceptual tiene una ganancia, que permite contribuir a superar este estado de cosas. Por un lado, porque si bien es una disciplina donde es muy importante el análisis empírico, tiene una ambición teórica y reflexiva que se nutre del diálogo con otras disciplinas como la teoría política, la filosofía o la lingüística. Por otro lado, esto es más importante, porque la temporalidad es una problemática que constituye uno de los núcleos de la historia conceptual, sobre todo en la línea de análisis de Reinhard Koselleck. No es que es un tema, es el tema. En ese sentido, o uno de los temas, no voy a, si no suena como, no, es uno de los núcleos problemáticos centrales de la obra de Koselleck. En ese sentido, resulta fácil de advertir la importancia que tienen sus aportes empíricos, teóricos y metodológicos para nuestra investigación. No solo los teórico-metodológicos, también los empíricos. En particular, como señalé aquí en la presentación, las categorías metahistóricas, espacio de experiencia y horizonte de expectativas. Porque a partir de la tensión entre ambas categorías, que para Koselleck son antropológicas, son metahistóricas, no son algo trascienden la experiencia. Es algo propio de digamos, estoy exagerando un poco, pero es algo propio de la naturaleza humana o de la naturaleza social, ¿no? A partir de su tensión, lo que plantea es que, dice, la experiencia y la expectativa son dos categorías, estoy citando, ¿no?, adecuadas para tematizar el tiempo histórico, por entrecruzar el pasado y el futuro. Las categorías son adecuadas para intentar descubrir el tiempo histórico también en el campo de la investigación empírica, pues enriquecidas en sus contenidos, dirigen las unidades concretas de acción en la ejecución del movimiento social o político. Dicho mal y pronto, muy rápido, que nuestra orientación individual y colectiva requiere de alguna forma de experiencia y de alguna forma de expectativa, siempre. Entonces, esas categorías metahistóricas tienen alguna articulación con las experiencias de los actores siempre. Hay que ir a buscarlas. También se destacan otros aportes suyos que quizás no le dimos tanta atención sobre la temporalidad, pero son muy importantes. El concepto de estratos del tiempo, o como en una determinada hay una simultaneidad de lo asincrónico, y como hay distintas capas, y algo a lo cual no se le suele prestar mucha atención, pero que para mí es muy relevante. Tiene una reflexión muy interesante, muy profunda, sobre las estructuras de repetición naturales e históricas, que para él, sin estructura de repetición, no puede haber cambio. Es algo muy interesante que plantea que cuando se plantea el cambio es porque hay continuidad. Entonces, tiene en algunos de sus textos análisis muy, muy ricos sobre cómo pensar esta dialéctica, no lo diría así, pero bueno, entre nosotros, esta dialéctica entre cambio y continuidad, planteando que hay estructuras de repetición necesarias para que haya cambio. No puede haber solo cambio, no sería, ¿no? Bien, pero no solo nos nutrimos de la obra de Koselleck, sino también en función de los problemas planteados, los materiales seleccionados, los enfoques de cada uno de los autores. Los autores provenimos de distintos países, de distintas generaciones, de distintas tradiciones, y no todos somos historiadores. Entonces, obviamente, nos nutrimos de distintas perspectivas de análisis. También recurrieron a la obra de autores bien diversos, cito algunos: Niklas Luhmann, ya mencioné antes a Gumbrich, a Herzog, también a Pocock,
a Skinner o a Rosanvallon, ¿sí? Para citar algunos. Por ejemplo, hay dos categorías usadas con mucha productividad por algunos de los autores o miembros del equipo, como la de cronotopo, que la retomó Bakhtin y que posteriormente la retomó Gumbrich, o regímenes de historicidad François Hartog, que es una categoría que es muy utilizada, que es una categoría también heurística, para dar cuenta de las coyunturas en las que se producen crisis del tiempo. Hay muchas críticas al uso de esta categoría por parte de Hartog. Si lo tuviera que decir rápido, diría que se enamoró de la categoría y la usa para el exceso, para explicar todo. ¿No? Y, bueno, no siempre puede explicar todo, pero para el periodo este que estamos trabajando nosotros es sin duda muy, muy relevante, porque ahí sí se produce una de estas crisis del tiempo. Y también nos nutrimos de algo que para nosotros también es muy relevante, que es la obra de otros historiadores o autores latinoamericanos que trabajan temáticas que entran en diálogo con nuestra perspectiva, aunque no son necesariamente la misma. Bueno, uno muy evidente es Elías Palti, ¿no? Pero también, como les decía antes, la historiografía brasilera es muy prolífica en esto. Hay varios autores como Valdey López de Araujo y otros que han trabajado cuestiones vinculadas con la temporalidad, o un libro que les recomiendo mucho, de Víctor Goldgel, que es de estudios literarios, que se llama Cuando lo nuevo conquistó América, que es una reflexión sobre lo nuevo, la moda y la prensa entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, tomando Buenos Aires, Santiago de Chile y La Habana. Y hay una reflexión sobre cómo cambia el valor de lo nuevo en ese periodo. Entonces hay una reflexión sobre la temporalidad muy importante, aunque en otra clave, ¿no? Entonces, bueno, tratamos también de incorporar estas otras perspectivas de análisis. Bueno, está bien. A ver, acá tenemos como una especie de panorama medio rápido de la definición del objeto, ¿no? Experiencia, bueno, o una categoría de análisis, experiencia del tiempo, la elección de los enfoques, que son cuestiones que debe afrontar toda investigación. La nuestra presenta un desafío adicional, que es propio de toda investigación, pero que en este caso se hace más exigente. ¿Cómo construir un corpus documental que permita explorar las relaciones entre política y experiencia del tiempo desde una perspectiva conceptual? ¿No? Eso es un problema bien interesante. Bueno. Una respuesta posible la dio Pocock cuando advirtió, y esto lo cito, que los orígenes y el desarrollo de la conciencia histórica no suele estar en aquellas obras a las que formalmente se consideran históricas, sino en aquella forma de pensamiento que proyectan una imagen del pasado y la relacionan con el presente. Y yo lo que creo, o lo que el grupo entendió, es que esta consideración sobre la conciencia histórica puede extenderse a las experiencias de tiempo en general. Es por eso, y porque estamos interesados en el vínculo con la política, el foco está puesto ahí, que si bien consideramos tratados, ensayos en los que se desarrollan reflexiones sobre el tiempo, es lo que en lugar de uno diría primero, bueno, ¿quién pensó algo sobre la temporalidad? Vamos a leer qué dijo. Bueno, no hay tanto, por empezar. Y segundo, no es exactamente lo que nos está interesando, porque lo que nos está interesando es cómo este hombre, que no sabemos ni quién es, escribió eso en la Gaceta, cómo es que llegó a ese planteo. Entonces, más allá de que decía de tratados o reflexiones que tengan algún grado de profundidad y sistematicidad, el corpus lo integramos en buena medida con textos que tuvieron una motivación circunstancial, coyuntural, muchos de ellos de carácter público y polémico, que también nos interesa, o sea, no alguien que está reflexionando un diario sobre sí mismo, sobre qué es parar el tiempo, aunque también incorporamos, ¿no? Puede ser documentos oficiales, prensa, folletos, discursos, sermones, debates parlamentarios, obras literarias. Es decir, lo que usamos tradicionalmente para estudiar cualquier temática, por lo menos los que trabajamos en el siglo XIX, cualquier temática política e intelectual. Buscamos ahí. Pensando en el presente, bueno, esto es una breve digresión. No lo voy a desarrollar demasiado, simplemente lo voy a mencionar.
a partir de esta investigación también me interesé por los debates sobre la temporalidad en la actualidad. Y estuve trabajando sobre esta cuestión en el discurso del macrismo. Y ahí mis fuentes son posteos en Facebook, tweets, memes, artículos periodísticos, libros también, pero quiero decir, ahí busco donde se configuran estas formas de expresar, representar, percibir la temporalidad, ¿no? No necesariamente, porque uno piensa el tiempo, piensa que uno tiene que ver, qué sé yo, a Sarmiento, a Moreno, digamos, a quienes tienen reflexiones como sostenidas, digamos, pero en realidad uno puede tomar cualquier artículo, e incluso documentos oficiales. Si tengo tiempo, después le voy a leer, por ejemplo, el decreto del cual Fernando VII pone fin a todas las innovaciones que había hecho las Cortes de Cádiz y dice volver todo para atrás, y hay una concepción de la temporalidad interesantísima ahí. Y es un decreto del rey. No fui a buscar a un teórico del absolutismo, necesariamente. Por supuesto que eso también sí, pero más difícil. Bueno, encontramos que dispersas en este cúmulo de materiales hay numerosas expresiones que nos permiten documentar y analizar las relaciones entre política y temporalidad. Y esto es el punto, incluso aunque los autores no hubieran tenido esa intención. Vuelvo siempre, por eso traje esa cita, porque me parece que puedo volver varias veces. Yo no sé si el que escribió esa cita que señalé al principio estaba intentando hacer una reflexión sobre la temporalidad, es algo que se le impuso por las circunstancias. Entonces, ¿por qué? Porque esto está recontra trabajado. Si es cierto que el lenguaje tiene una relación estrecha con la temporalidad, esto, digamos, de los lingüistas vienen siendo trabajados desde todo el siglo XX, mucho más lo es en periodos en los que se producen cambios en las formas de experimentarla y percibirla. Es inevitable que eso afecte el lenguaje, que es el periodo que estamos trabajando entre fines del 18 y mediados del 19. Voy a poner algunos ejemplos. Los usos que hacían los actores de conceptos y nociones como providencia, regeneración, progreso, revolución, decadencia, historia, pasado, obviamente futuro, porvenir, nuevo, innovador, siglo, exaltación, pero también estos, exaltación, entusiasmo, regreso, prudencia, y también estos, apocalipsis, anticristo, porque hay una concepción milenarista muy fuerte que impregna las formas de entender la temporalidad en ese periodo. Y también metáfora, por ejemplo, estanque, lago, que dan cuenta de la quietud. Uno lee Facundo de Sarmiento o textos de los románticos y cuando quieren dar cuenta, por ejemplo, que es Córdoba, es como un lago, como un estanque, como que no se mueve. Bueno, está lleno de referencias metafóricas o formas de aludir al tiempo con verbos y adjetivos que están vinculados al movimiento y a la velocidad, como fluir, frenar, pasar, correr, detener, cabalgar, estancado, rápido, etc. También podría hacerse, aunque casi no lo hicimos porque eso requiere una experticia que casi ninguno de nosotros tiene, trabajar la iconología, como hizo Panofsky, tiene un estudio hermoso sobre la figura del padre tiempo. Pero claramente ahí uno también podría encontrar, digamos, material para ser analizado. Algunas precisiones sobre los alcances y las limitaciones de nuestra investigación, que no son solo de nuestra investigación, sino que son también en buena medida de los estudios que se hacen en el campo de la historia conceptual iberoamericana. Y que solemos ser criticados por esto, y a mí me parece que las críticas hay que tomarlas y asumirlas, e incorporarlas. La primera es que la indagación toma como punto de partida la segunda mitad del siglo XVIII. Es muy coselequiano esto. Ese es, digamos, el Satterside, 1750-1850. Es muy Alperín, reforma y disolución de los imperios ibéricos, si quieren. Hay como una mirada en ese siglo de transformaciones que es real, pero que también requiere ajustes. Por ejemplo, el proyecto Iberconceptos empezó como un intento no lo logramos, de hacer diccionarios históricos de conceptos históricos fundamentales. El tomo 1 era 1750-1850, pero el tomo 2 ya fue 1770-1870 porque vimos que había como un corrimiento ahí.
Pero no es este el problema. Me parece que esto se puede ver muy bien, no sé si han podido leerlo, si no se los recomiendo. Antes lo mencioné, el libro de Elías Palti, en Una arqueología de lo político, donde él plantea rupturas del siglo XVI. No hay una ruptura. El problema con Koselleck es que está muy fuertemente puesta la ruptura en la Ilustración, cuando hay rupturas previas. Esto uno lo puede ver, ya que mencioné el Perín también, en el libro ese que es fantástico, aunque es muy difícil, Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, donde muestra sucesivas rupturas en la forma de concebir a la monarquía española, ¿no? Y esto es algo que nosotros en general no tomamos en cuenta. Y también, obviamente, y esto sí se avanzó más, estudios hacia el siglo XX, digamos, ya en una sociedad distinta, una sociedad de masas, con otros componentes políticos ideológicos, otros medios de comunicación y demás. Eso, por suerte, está viendo más estudios. Pero esta es una primera limitación. Yo tengo una respuesta que es personal. No me meto con el siglo XVI porque no lo conozco, ni el XVII. Y me parece que para hacer este tipo de trabajos, uno tiene que conocer muy bien la sociedad que quiere examinar desde perspectiva conceptual. Porque muchas veces pasa que se agarran algunos enunciados y se llegan a conclusiones que, nada, es como si yo este enunciado que mencioné al principio lo hubiera tomado como algo general y no supiera cómo se inserta en el marco de series discursivas más amplias. Puedo llegar a cualquier conclusión. Y a veces pasa que leo conclusiones que son increíbles, ¿no? Que sí, pero no es la sociedad que estamos trabajando. Entonces, yo tengo una respuesta que es personal, pero es algo más general, no es un problema personal. La segunda, esta sí es más atendible, o no es tan atendible como la otra, es que nos concentramos en un sector social restringido, aunque significativo, las élites urbanas, particularmente en sectores letrados y políticos, que en su mayoría son hombres blancos, o a lo sumo mestizos y mulatos, en algunos casos también hay, que hablaban portugués o español, cuando una parte significativa de las sociedades que estamos examinando, desde una perspectiva conceptual, por eso es importante, hablaban guaraní, tupí, quechua, náhuatl, aymara, pero también vasco, catalán, gallego. Entonces hay todo un universo que se nos escapa y la cual está por suerte empezando a ver estudios desde una perspectiva conceptual que se tratan de examinar estas otras lenguas, pero también a los actores que las hablaban. Lo que nos interesa no es la lengua, sino el actor y la experiencia de los actores. Pero bueno, es una crítica muy fuerte que siempre se le hace a la historia conceptual, que es una historia de élites. Hay otras perspectivas de historia conceptual que no son así, por ejemplo, que han trabajado sobre la Revolución Francesa, o de estudios de lenguaje y experiencia como los de Gareth Spurman Jones. Hay otras perspectivas, ¿no? Digo, bueno, no es... Lo que es real es que para un estudio de esta naturaleza uno requiere de muchos trabajos previos que, por lo menos para el mundo iberoamericano, no hay sobre los sectores populares, en el plano del lenguaje. Cuando podemos acceder a eso, fantástico. Por ejemplo, el equipo argentino, en su momento Gabriel Di Meglio trabajó sobre patria, y uno encuentra muchos documentos judiciales militares de uso de patria por parte de los sectores populares. Entonces pudo, y aparte porque él trabaja sobre los sectores populares y tiene una sensibilidad para hacerlo. Pero es un problema difícil. Y la tercera es que, como dije varias veces, el foco está puesto en las mutaciones de orden político. Por ejemplo, la relación entre revolución y cambio conceptual. Pero hubo otro tipo de cambios que fueron muy importantes, tecnológicos, científicos, económicos, sociales, en este mismo periodo, ¿no? La revolución industrial, los cambios en los sistemas de transporte y de comunicación, esto es debatible, pero un proceso de secularización, etcétera, etcétera. Pero estos cambios, como dije antes, no necesariamente afectaron la experiencia de tiempo, pero no toda. Seguramente no desaparecieron otras modalidades de experimentar la temporalidad, que eran tradicionales, como las de carácter ritual y litúrgico, que implican repetición, por ejemplo. Muchas veces vinculadas a los ciclos de actividad económica. Recuerden que, más allá de todas las transformaciones que hubo, buena parte de la humanidad siguió siendo rural, la sociedad siguió siendo rural en América y en Europa. Y si bien existen algunos trabajos que tratan estas cuestiones,
abordarlo de una perspectiva conceptual me parece que requiere todavía de un mayor conjunto de estudios en los cuales va a pasar, y que no los tenemos. ¿Bien? Esto es un poco un panorama como muy general de lo que hicimos. No sé cuánto tiempo hablé, perdón, porque no tengo... Uy, hablé un montón. Estamos en las 7, así que hablaste como 50 minutos. No, listo, hablé un montón. Ya, no, sí, en todo caso yo les quería ver algunos ejemplos de algunos de los resultados, pero si quieren en todo caso, cuando dialogamos ahora esto lo podemos traer, porque si no voy a hablar yo solo todo el tiempo y ya me aburrí de escucharme. Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Fabio. Bueno, ahora le damos la palabra a Ezequiel, que va a coordinar todo el tema de preguntas. Les digo más o menos la metodología, que nosotros nos ha estado dando resultados. El sistema Zoom tiene una posibilidad de levantar una manito, pero no muchos la encuentran. Entonces, la otra opción, que es más sencilla, en la barra inferior, ustedes tienen una opción que se llama reacciones. Ahí hay un pulgar para arriba, así que el que quiera preguntar puede hacerlo también utilizando esa opción. Cualquier consulta o demás que quieran hacer por chat, también la pueden ir realizando, nosotros la vamos atendiendo. Ese, te dejo la palabra. No, yo, mi primer movida es invitarlos a hacer preguntas y, bueno, y a empezar por ahí. Después, en todo caso, yo tengo algunas preguntas, pero me gustaría que si ya los asistentes tienen, empecemos con esas. Si las quieren escribir o lo que decía Sandra de habilitarse el micrófono, adelante. Vieron que hay un momento de glaciar, la primera glaciación. Bueno, entonces voy a empezar yo. Yo tengo un par de preguntas que son, digamos, que tratan de ampliar, más que de lo que dijiste, es como las inquietudes que me fue generando lo que dijiste y las posibilidades estas de ampliar las investigaciones en relación a las experiencias del tiempo, a las nociones del tiempo, etc. Una pregunta que me gustaría hacerte, haciendo la salvedad, digamos, de que tu campo es, y como todo campo sometido a cambio seguramente, la historia conceptual, me gustaría preguntarte cómo se articula, digamos, esta búsqueda, que es una búsqueda, al menos hasta donde yo puedo ver, que tiene dos grandes, digamos, balizas, la política y lo discursivo. Si acaso han pensado ampliar la investigación hacia otras zonas de la experiencia histórica en los siglos XVIII y XIX que no necesariamente tengan que ver con las discursividades políticas. Pienso, por ejemplo, digamos, en la historia que tiene que ver con artefactos, con dispositivos técnicos, con una serie, digamos, de elementos que podríamos decir que tienen que ver con la historia social de los objetos, que también son elementos que inciden en la producción social de temporalidad. Si han hecho alguna reflexión en relación a eso y a la potencial construcción de un archivo en relación a eso. Bueno, la respuesta es sencilla, no. No porque no lo consideramos importante, sino porque, como decía antes, hay como muchas zonas de conocimiento que requieren cierta experticia, pero, como también mencioné al principio, cada vez más de distintas disciplinas están trabajando temáticas afines y con las que se establecen diálogos. Por ejemplo, hace 2 años, lo que sería la jornada de historia del arte, digamos, que se hace en Argentina, de Calla, el tema era la temporalidad. Yo fui así, cara durísima, a hablar de esto, porque no hablaba de nada vinculado con ni nadie con obras, y ahí aparecían
muchas cuestiones vinculadas a imagen, a fotografía, pero también en algunos casos, a objetos que construyen imágenes y demás. Pero a lo que es cierto es que la marca de quienes hacemos esto dentro de Iberconceptos es muy fuerte, en primer lugar, la pertenencia a la historia política intelectual, y después hay también miembros que vienen de la teoría política o de la filosofía, pero efectivamente hay algo ahí que no falta. Donde más se avanzó dentro de nuestro equipo es el tema iconográfico igual. Por ejemplo, Gonzalo Capellán, no en nuestro equipo, pero en otro equipo, trabaja sobre imágenes de la democracia, trabaja mucho con sátiras, con caricaturas y demás, ¿no? Entonces, pero eso es algo también que está como bastante más tratado. El tema de los objetos que son muy importantes, no. Me parece que tampoco hay una gran tradición, por lo menos en Argentina, sobre ese tipo de materialidad que es muy importante para poder entender fenómenos, ¿no?, del pasado. Así que no, lamentablemente no. Buenísimo. Acá Sergio pide en el chat que amplíes la noción de simultaneidad de lo asincrónico. Ah, sí, lo que dije, lo de estratos del tiempo. Hablando también mal y pronto, en realidad es como, digamos, en toda, si nos situamos, como se suele decir, si sacás la foto en un momento, uno lo que va a encontrar en una sociedad es la coexistencia de distintas temporalidades, de distintas, digamos, estratos de temporalidad que se arrastran históricamente, y que muchas veces el problema cuando se analiza es que se toma uno, y que se lo da como el más relevante o el único, y lo que está planteando Cossele es que cómo todo, y es lo más difícil, cómo eso coexiste y se articula, ¿no? Entonces, digamos, lo mismo, por ejemplo, en las concepciones, ¿qué concepciones tenemos sobre determinadas cuestiones? Uno va a encontrar que hay, en el periodo revolucionario, concepciones que son muy novedosas, y otras que son de antiguo régimen, de largo arraigo, o incluso de la antigüedad, están coexistiendo, y ahí la pregunta historiográfica y cognitiva es, bueno, ¿cómo se articulan y qué sentido adquieren en esa articulación? Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, no sé si va a salir bien el ejemplo. El debate tradicional sobre, pero ya que estamos en la semana de mayo, el debate tradicional sobre si la revolución de mayo se hizo con nombre de las ideas de la Ilustración, o en nombre de o las ideas de la neoescolástica española, que es lo que trata el Perinomio en tradición política española. En realidad, así planteado no lleva a ningún lado, porque lo que interesa es en todo caso cómo se articularon, y uno va a encontrar que ahí coexisten, digamos, expresiones, conceptos, nociones, formas, que se articulan, y hay que ver qué sentido preciso tienen en ese marco. Una historia de las ideas tradicional va a ir a buscar las ideas como unidad de análisis. La historia intelectual, y dentro de ella la historia conceptual, lo que busca es pensar la articulación y cómo, en el caso de un concepto, por ejemplo el concepto de pueblo, no se remite a una sola de estas categorizaciones o nociones, sino a cómo aparecen en conjunto, a cómo se articulan entre sí. Va por ese lado. Tiene una mayor complejidad, pero yo lo diría de ese modo, ¿no? Es como en la sincronía coexisten, algo que los historiadores sí lo sabemos, pero que muchas veces, como estamos estudiando un recorte, estamos privilegiando ese recorte. Por ejemplo, hay un debate muy importante en la historiografía hispánica sobre si la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, es liberal o no es liberal. Es un debate muy fuerte que involucra también a concepciones más importantes sobre la sociedad y sobre la historia española. Y cuando uno va a ver lo que ve, digámoslo, el debate, muchas veces es que están tomando distintos elementos y le están dando un peso distinto a cada uno de esos elementos. Bueno, el tema de la dificultad es pensar todo eso junto, ¿no? Claro. Me gustaría agregar algo a lo que decís, que me quedé pensando, cómo esta pregunta por el tiempo, esta pregunta histórica e historiográfica, es fundamental también para las operaciones de periodización y todos los supuestos que hay en las periodizaciones. Por ejemplo, en mi caso,
cuando mi tesis doctoral, que es más que nada sobre música música y negritud en Estados Unidos, mi primera periodización fue una periodización política. Es decir, yo tomé la secuencia política negra y quise periodizar la música bajo esa temporalidad. Luego me di cuenta que en realidad mi periodización no calzaba exactamente con la periodización política, lo cual me llevó a tener que pensar sobre esto, cuál es la semántica de la periodización, cuál es el tiempo que uno en una investigación privilegia. En mi caso fue, bueno, la aparición de algunos géneros musicales, que no coincidían exactamente con la periodización política, que es la que tiende a organizar la mayoría de las investigaciones y de las periodizaciones históricas, ¿no? Como hay algo ahí que me parece interesante también en relación a que una noción de tiempo, una experiencia del tiempo, también puede tener ese impacto historiográfico. ¿Alguna pregunta? Tomo algo así de paso, hablo algo del estudio específico que hice sobre la experiencia revolucionaria rioplatense. Lo que me encontré, a ver, uno asocia inmediatamente, digo muy rápidamente lo que encontré después de la investigación. La revolución provocó un impacto muy importante, la idea de un tiempo nuevo, orientado hacia el futuro, que procuraba dejar atrás el pasado, la idea de eso asocia una noción de regeneración y demás. Bien en términos de lo que plantea Hartog en regímenes de historicidad. Ahora bien, esta experiencia nueva del tiempo, la de vivir en 4 años, designada por la aceleración y por el futuro, ¿implicó una nueva conceptualización del tiempo? Si uno quisiera hacer bueno, la respuesta es no, y yo creía que sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explico esto? Así, esquemáticamente. A veces es una cosa más interesante que pude encontrar en la investigación. Hay que distinguir, digamos, 3 niveles. ¿Sí? En un primer nivel, utilizar el lenguaje. Cuando uno encuentra 3 niveles para pensar las relaciones entre experiencia de tiempo, revolución y cambio conceptual. Vamos a decirlo así. Son 3 fenómenos que están articulados, entrelazados y que uno los confunde rápidamente. No me los confundí. No estoy hablando de mi experiencia, ¿no? De algo que les puede pasar a cualquier. Bueno, cuando uno lee Antiguo Régimen, 3 siglos, refiriéndose al orden colonial, o Nuevo Orden, son expresiones temporalizadas. Nuevo, viejo, siglos. ¿Sí? ¿Qué expresa eso? La revolución como una ruptura entre 2 épocas. 2 épocas que ¿qué características tienen? Un distinto ordenamiento sociopolítico y valores y principios distintos que orientan a los factores. Se supone que el antiguo régimen tiene determinadas características, que el nuevo orden disputa pero tendrá otros, que los 3 siglos eran colonia y opresión. O sea que los indicadores de temporalidad en el lenguaje político lo que hacen es un parteaguas. Un parteaguas entre experiencias sociopolíticas, ideológicas, institucionales y demás. Ahora, hay un segundo nivel de esto, o un segundo fenómeno, que es caracterizar a esas épocas no solo por expresar distintos órdenes sociopolíticos o valores y principios, sino también por una distinta temporalidad, porque lo que aparece, y aparece en ese enunciado que yo cité al principio, es que en el antiguo régimen no había una dinámica de cambio, o el cambio era muy lento, ¿sí? Y tenía una diversa relación con el pasado, en el sentido que estudiado por Koselleck, en el cual la historia, como maestra de la vida, era lo que orientaba. Y se suponía que en la nueva experiencia hay un proceso de cambio acelerado, y lo que orienta es el futuro y no el pasado. O sea que ya la ruptura no es solo de distintos órdenes políticos, sino en relación a la temporalidad, a cómo concebir la temporalidad. Está articulado, pero no es lo mismo, porque tranquilamente puede haber una ruptura entre el antiguo orden y el nuevo orden en términos de contenidos políticos o sociopolíticos y no de la temporalidad. De hecho, uno de los núcleos centrales que pasa con la revolución es que están desesperados porque la revolución termine y que termine la aceleración. Ese es uno de los problemas.
O sea, por favor, queremos que esto termine, porque no sabemos, digamos, hacia dónde va. Y entonces, hay una expectativa de una especie de fin de la historia, que en algún momento la revolución se va a institucionalizar, la libertad se va a institucionalizar y la aceleración va a terminar. Hay una expectativa. Lo que nos trae de inmediato es una conceptualización de la temporalidad. Esto es bien interesante, entonces, cómo sigue predominando el paradigma de la historia como maestra de la vida para poder explicar el cambio. Uno se sitúa a comienzo del siglo, hasta la década del 30, es muy fuerte esto. Es algo de lo que estudió también Artaud cuando lea Chateaubriand, que es muy lindo, esos pasajes del libro de Artaud. Que lo que está diciendo es que no les queda otra que usar ese paradigma interpretativo porque no tienen otro. No tienen todavía una nueva conceptualización, un nuevo dispositivo conceptual. ¿Cuándo va a aparecer esto? Que es lo que estoy trabajando últimamente, bueno, espero que Stenius haga un artículo sobre eso, con el romanticismo. Va a tener un nuevo dispositivo conceptual que va a pensar a la temporalidad no como algo trascendente a la experiencia, sino como algo inmanente a la sociedad, es inmanente. Y el cambio está regido por la temporalidad inmanente. Entonces, tienen un principio explicativo del cambio. No es algo que viene dado de afuera, es algo que es propio de la dinámica social e histórica. Hay un cambio conceptual muy importante. Si lo encuentro, lo cito rápidamente, porque me parece que es muy... no lo voy a encontrar, por supuesto. ¿Qué decía Alberdi en el fragmento preliminar del estudio del derecho? Dice, pretender el retroceso del espíritu humano es pretender arrollar el tiempo desenvuelto. El espíritu humano es el tiempo desenvuelto. Pero el tiempo, dice, ¿qué es? Si no los acontecimientos, las instituciones, los hechos, las cosas. No hay temporalidad por fuera de la sociedad. Esa es una nueva concepción del tiempo. Esa concepción del tiempo no está en la década revolucionaria ni en la década del 20, es posterior. Entonces, no sé si termino de entender, pero lo que quiero transmitir es que cuando uno ve la relación entre el impacto de la revolución, las experiencias del tiempo y su conceptualización, encuentra que tiene un nivel en la que es un marcador del cambio político, del cambio ideológico y demás, otro que es del cambio en la forma de vivir la temporalidad, pero no necesariamente esto se traduce en un cambio en la forma de concebir la temporalidad, que sigue siendo trascendente, divina o de la naturaleza, no inmanente a la sociedad. Esa es la gran innovación de los románticos en el Río de la Plata, por lo menos. Bueno, entonces acá se ve también esto que planteábamos de la periodización. Si yo quisiera periodizar qué cambios en la concepción de la temporalidad, depende de lo que esté considerando, voy a tomar un elemento u otro. Es decir, tienen la experiencia, pero no logran tener todavía el dispositivo conceptual e intelectual para dar cuenta de esa experiencia de un modo que permita entender por qué se producen los cambios, que no sea la inspiración divina, el azar y demás. Ese tipo de problemas aparecen muy fuertemente en estos análisis. Perdón, estoy hablando mucho. No, es la idea de hablar mucho. Acá Marcelo pregunta respecto a la cita del comienzo, si el tiempo, si hay algo en esa cita, corregime Marcelo si no lo entiendo, si no lo digo bien, si hay algo en esa cita que expresa un concepto del tiempo entendido como intensidad. Sí, claramente. Porque es una comparación, dice, estamos viviendo en 4 años lo que a nuestros mayores les llevó 4 siglos. Esto uno lo encuentra todo el tiempo, el tema de la intensidad. Si a uno lee los documentos de la época de la revolución, hagan un ejercicio, esto lo deben conocer, una fuente muy conocida, las Memorias Curiosas de Berucci, que es una especie de diario, no lo escribe todos los días, pero va escribiendo. Si uno lee lo que pasa, lo empieza a escribir en 1790, por ahí, supongamos. Nombran a los cabildantes, cayó un rayo en un año. Es un anal, ¿no? Así, y así. Vienen las invasiones inglesas, varias páginas. Viene la revolución, y en un año, la experiencia de lo que él tiene para poder transmitir en ese registro que está llevando, tiene una intensidad que antes le llevaba 10 años. Y es lo que dice Steiner. En los documentos de la época uno se da cuenta que, y es una diferencia en los románticos, ellos ya nacieron después. Para ellos la novedad
no es algo novedoso. Para ellos la novedad es lo propio de la condición social. Total. También hay diferencias de esa índole. Entonces, para ellos la generación que hizo la revolución, que está por un lado fascinada y por otro lado asustada por lo que está pasando, porque no lo puede controlar, experimenta esta intensidad de un modo problemático. Ya una generación posterior lo puede pensar de otra manera, y ahí también hay cambios de orden intelectual, no solo de orden político, que son muy importantes. Volviendo, porque me fui un poquito, pero volviendo a la pregunta, sí, hay una intensidad. Si algo caracteriza, uno de los documentos de la época, si algo caracteriza es la intensidad. En un sentido fuerte, ¿no? Está bueno lo que sí, pensaba como en estos dos momentos, el de la primera generación que desbordada y la segunda que de alguna manera aprende a surfear eso, como justamente parte de estas investigaciones tiene que ver con cómo va cambiando la idea de cambio también, ¿no? Históricamente. Y en ese punto te quería preguntar, es algo que está mencionado al final de tu texto de Tiempos Críticos, haces una mención a la incertidumbre. Y te quería preguntar, incluso mientras leía el texto, y también pensando en algunas cosas que vengo escribiendo en relación a la pandemia y el lugar que tiene la incertidumbre, preguntarte qué lugar en estas problemáticas de la experiencia del tiempo tiene ese elemento de la incertidumbre, digamos, porque hay distintas maneras de vincularse con la incertidumbre. Si has podido detectar algo en relación a eso. Sí, a ver, una de las cosas interesantes que plantea el Perín en Tradición Política Española, es interesante ese libro, lo escribió un año antes que On Revolution de Hannah Arendt, y tiene muchas cosas que Hannah Arendt, es muy raro eso. Cómo la crisis era un estado de incertidumbre, las aplicaciones de Bayona, bueno, todo ese estado crítico que había puesto la monarquía en crisis, cuando se produce la revolución, lo que provee también es una categoría para poder pensar la incertidumbre. Es decir, algo que era padecido pasa a ser algo producido por los humanos. Entonces, claro, si bien hay una noción, hay una cuestión ahí muy fuerte de la incertidumbre, se confía en que la acción humana, obviamente guiada por la providencia, ¿no? Eso, démoslo por, ¿sí? Pero se va secularizando igual eso. Que la acción humana, en términos militares y políticos, va a poder orientar el proceso que tiene un sentido preciso. Entonces, es verdad que una incertidumbre... Ahora, eso, en un punto resuelve la incertidumbre. La resuelve en que en algún momento eso tiene que terminar. Lo que pasa es que como no termina, la incertidumbre pasa a otro plano, que es lo que nosotros llamamos las guerras civiles. ¿No? Que están las guerras de independencia y las guerras civiles. En realidad están articuladas. Pero uno puede pensar, es otro tipo de incertidumbre, que es cómo se construye un nuevo orden político sobre las ruinas del anterior, bajo nuevos principios, cómo se construye una nueva hegemonía. Entonces ahí hay otra incertidumbre, y una lógica de cómo actuar en política. Y es otra incertidumbre muy fuerte. Lo que pasa que, si vamos ya a los románticos, tienen una absoluta confianza en el progreso resuelve todo. Ahí es donde se ve el régimen moderno de temporalidad que estudia Hartog, futurista. La idea es que el progreso es algo que hay una ley que rige a la humanidad, y esta es una de las innovaciones también que aparece en el discurso de los románticos, en el sentido de que incluso los males forman parte de la historia de la humanidad, que pueden ser, digamos, resituados en una historia mayor que es optimista. Y uno ve que son muy optimistas. Entonces, bueno, está bien. Incluso uno lee Facundo de Sarmiento, así en nuestro texto canónico. Uno lee Facundo y dice, todo lo que dice es para, te querés pegar un tiro, o sea, no tenés con qué darle rosas. O sea, si todo lo que dice es cierto, no hay con qué darle rosas. Y sin embargo, en el capítulo 4, cuando él dice, y usted me apuntó por qué luchamos, porque las dificultades no se vencen, bueno, vamos a vencerlas igual, porque no importa, porque igual, o sea, ahí hace un salto argumentativo que sale de su propia lógica, pero hay una idea optimista muy fuerte. Y el otro gran optimista, incluso mucho más que Alberti y Sarmiento, Mitre. La historia de Belgrano de Mitre, y la historiografía de Belgrano de Mitre, incluso el accionar político de Mitre,
es siempre optimista, es la idea de, no importa, pase lo que pase, la providencia, la razón, la ley, las leyes históricas hacen que tengamos, que Argentina esté predestinada a constituirse como una república democrática, liberal y demás. O sea, hay un optimismo, y después, bueno, ¿cuándo se quiebra el optimismo? Bueno, hay estudios recién en la década del 30, en el siglo XX, empieza a quebrarse el optimismo, bueno, y después pasan muchas cosas en el siglo XX, pero es muy optimista el siglo XIX, esta idea de, a ver, si en el 2002 Duhalde pudo decir, estamos condenados al éxito, ¿no? En medio de todo lo que estaba pasando. Lo que él no lo sabía, obviamente, o sí, quizás, no lo voy a prejuzgar, pero lo que está recuperando un tópico muy antiguo que viene del siglo XIX, esta idea de Argentina está destinada a constituirse, los contenidos van cambiando, porque van cambiando las configuraciones sociohistóricas y demás, pero es un tópico muy fuerte que articula nuestra comprensión y las narrativas sobre cómo nos entendemos como sociedad. Entonces, es verdad que hay mucha incertidumbre, pero esa incertidumbre se resuelve en que el futuro va a tener una respuesta. Al final de su vida uno va a encontrar por ahí que Sarmiento era más pesimista, porque finalmente la inmigración no era exactamente lo que él quería. Después, bueno, con el positivismo también hay un toque de pesimismo en algunos autores, pero es muy fuerte el optimismo en el progreso, ¿no? Hay algo muy... ¿Qué es lo que lo resuelve? El problema del siglo XX es cuando, hoy en día, digamos, cuando entra en crisis el régimen de historicidad en términos de Artaud, bueno, cuando no se puede seguir pensando en términos de progreso. Claro. ¿No? Cuando la historia no va hacia un lugar. Si la historia va hacia un lugar, bueno, vivimos en un estado de incertidumbre, pero se resuelve. Cuando ya no tenemos esa certeza sobre el futuro, no, ahí se desarticula. Acá hay una pregunta en el chat de Hernán que te pregunta si leíste un artículo de Marina Riesnik sobre coordinación horaria en la Argentina. Sí. ¿Y qué comentarios te merece? No, muy interesante. Es uno de esos estudios que yo digo que el tiempo es un dato. No es que está mal por eso, está bien, porque lo que está estudiando es eso. Es interesante porque tiene que ver con el proceso de constitución del Estado Nacional y del sistema de instituciones y de infraestructura, de tener que coordinar, digamos, la temporalidad, lo del tema del uso horario, en todo ese tipo de cuestiones, y de unificación estatal, ¿no? Se ubica en ese periodo. Lo leí hace un par de años, pero mi recuerdo es ese. Y es un aporte muy interesante, muy relevante en ese sentido. Y hace falta muchos estudios de esos. Digamos, cómo se conciben las tablas de horarios, la regularidad, ¿no? Cuando uno dice, vuelvo a lo que decía antes de Koselleck, decía, no puede haber cambios si no hay repetición. Perdón, no puede haber cambios si no hay repetición. Para él, por ejemplo, las estructuras de repetición, porque es alemán, es que todos los días vos sabés que el cartero viene y te trae algo. Lo que te puede traer el cartero es otra cosa, pero hay una serie de instituciones que regulan las relaciones sociales que tienen una constancia y una regularidad sobre las cuales se pueden imprimir cambios. Bueno, entonces entender cómo se constituyeron el sistema de pesas y medidas, no es solo la temporalidad, es cómo tenemos una moneda común, algo que recién sucede a fin del siglo XIX, bueno, y así, digamos, todos los elementos que son propios de una sociedad modernizada y capitalista, digamos. Buenísimo. Gente, ¿alguna pregunta más? Si no, podemos ir cerrando a lo mejor. Bueno, yo de mi parte te agradezco mucho, Fabio, el tiempo, la exposición, estuvo buenísimo. Así que nada, le dejo paso a Sandra así para cerrar la tarde y nos estamos viendo pronto. Bueno, yo también, agradecerte a vos, Ezequiel, por haber coordinado la reunión. Agradecerle infinitamente a Fabio aceptar participar de este ciclo y ha sido un gusto. Le pedimos autorización a Fabio para grabarlo, así que desde comunicación, desde el ISIR,
porque había muchos, en el Facebook sobre todo, se hicieron muchos pedidos de gente que no podía participar y quería encontrar la charla. Así que bueno, vamos a editarla y la vamos a publicar. Eso lo vamos a anunciar, así que estén atentos por ahí la semana que viene, que ya va a estar disponible. Vamos a tratar también de ir puliendo esta actividad y poder también encontrarle estas otras formas de que lo que discutimos, lo que se presenta, pueda ser, digamos, difundido, no exclusivamente en el horario, en tiempo real. Así que bueno, les agradezco también infinitamente a todos los que han participado. Tuvimos una convocatoria que llegó casi a las 50 personas, así que un éxito. Cada reunión tenemos más personas participando y eso nos estimula a que podamos continuar. Si no con este ciclo, con otros que vamos a ir gestionando desde nuestro instituto. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, los vamos a mantener al tanto de las actividades que hagamos y bueno, y el chat lo va dejando. Hay un montón de personas que están dejando sus impresiones. Así que bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas. Bueno, saludos para todos y todas. Espero que estén todos bien. Bueno, y Fabio, nosotros nos vemos mañana, así que Exactamente. vamos a encontrar y contar. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias a todos y a todas.